quiero empezar diciendo que el matrimonio, hablar del matrimonio es hablar de una relación, ¿sí? Es una relación. Las relaciones no es lo mismo que un vínculo. Por ejemplo, veo aquí padres que están con sus hijos. Usted con su hijo tiene un vínculo, porque es su hijo, tiene que ver con la sanguinidad, pero con su hijo, el hecho de que sea su hijo, no quiere decir que usted tenga una relación con su hijo. La relación es algo que yo elijo. Usted está en el ambiente laboral, o vamos a hablar de la iglesia. Usted forma parte de una congregación, ¿verdad? Nos une un vínculo, que es que somos hijos de Dios porque aceptamos a Cristo y fuimos lavados por la misma sangre. Tenemos un vínculo. La pastora y yo tenemos un vínculo porque ambas somos hijas de Dios. Pero eso no quiere decir que las dos tenemos una relación. A no ser que yo elija tener una relación con la pastora. ¿Sí? Puede ser esto una relación de amistad, tú en el trabajo. Puede ser que tengas compañeros, pero no te relacionas con tus compañeros. Pero tú dices, yo creo que el trabajo sería más productivo si me relaciono mejor con mi jefe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eliges que te vas a relacionar con esa persona. Eso yo quiero que usted tenga primero claro. ¿Sí? Las relaciones es algo que usted elige. ¿Quién eligió relacionarse con Dios? ¿Dios con usted o usted con Dios? Dios lo eligió a usted para relacionarse con Él. ¿Sí? ¿Quién escogió a su esposo para casarse? Señor Jesús. No hay más espiritual que... Los niños a veces parece que no están escuchando. Mire cómo están de atentos. ¿Sí? Los que ya están casados, ¿quién eligió a quién? Él me eligió a mí. Y usted, porque a lo mejor habían otros prospectos, ¿verdad? Quizás habían otros candidatos, pero usted eligió a esa persona que está al lado suyo. Amén. Usted lo eligió para relacionarse con esa persona. Las relaciones se diferencian del vínculo en eso, en que es una elección. ¿Sí? Tú la elegiste, tú lo elegiste. Dile a la que está a tu lado, yo te elegí. ¿Sí? Yo decidí un día. Y dile, por favor, dile, habían otras personas, habían otros prospectos, habían otras carpetas, pero yo elegí tu hoja de vida. ¿Sí? Ahora, si me hubieras puesto la foto en la hoja de vida, quizás no te hubiera elegido. Sí, quizás en ese tiempo, ¿no? Si fuera así, ¿no? Para uno casarse, a ver tu hoja de vida. Y uno elige a pesar de. Yo recuerdo que siempre mi mamá me decía, mijita, cuando tú te vayas a casar, primero tienes que ver cómo el chico trata a su mamá, cómo es su familia, cómo es todo su contexto familiar. Y mi mamá siempre me decía, como es el chico con la mamá, va a ser contigo. Yo creo que ese es un consejo que muchas mamás dan, ¿cierto? Así mismo va a ser, ¿sí? Entonces uno desde ahí comienza esa selección. Desde ahí comienza esa selección. Entonces es una decisión. Dios decidió crearnos para relacionarse con nosotros. Fuimos elegidos. Usted eligió casarse con la persona que está a su lado. El vínculo está relacionado con la sanguinidad. Usted tiene un vínculo con su hijo, pero para relacionarse con él va a tener que implementar algunas cositas, ¿sí? Algunas cositas que vamos a ir viendo en el camino. ¿Cuál es el contexto del matrimonio? ¿Cuál es el contexto del matrimonio? Toda relación se forja en un contexto, o sea, hay como un preámbulo, hay como algo antes, como yo le decía. Yo para casarme con mi esposo, cuando yo lo elegí,
Yo veo su familia, ese es el contexto, ¿sí? Ese es el contexto. Cuando él se casó conmigo, él me elige a mí, él también vio mi entorno en la familia, ¿sí? Él conoció todo y todo eso, mi entorno familiar, su entorno familiar viene a ser el contexto de nuestro matrimonio, ¿sí? Y el contexto pesa, el contexto influye. En todo este tiempo de sicariato, el tiempo que estuve trabajando dentro de lo que es el Ministerio de Educación, veía y escuchaba muchas madres que decían que iban a migrar a otro cantón, a otra provincia, a otra ciudad y hasta a otro país, porque no querían que sus hijos crecieran dentro de este contexto. De hecho, hay muchas personas que están pensando salir del país porque no consideran que es bueno el contexto que como país estamos viviendo. O sea, es el contexto. No lo es todo, pero de una u otra forma influye. Y eso, para que nuestros hijos no se descarríen, va a depender mucho de las relaciones. Y ahí es donde uno tiene que elegir relacionarse, ¿sí? Uno tiene que elegir. Toda relación se forja desde un contexto donde en ese contexto existen creencias, experiencias, principios, valores previos, ¿sí? Usted conoce el contexto de su esposo y de su esposa, ¿conocen? Usted conoce quizá cuáles son sus principios de vida, sus valores. Si antes de usted él tuvo o ella tuvo otro noviazgo, cuántas parejas tuvo, si ya tiene un hijo aparte, todo eso. Cuando tú decides casarte con la persona que te casaste, tú conoces ese panorama, ¿sí? Conoces ese panorama y todo ese contexto ya en el momento del matrimonio no es que va a quedar en el pasado. Son situaciones que en la relación tú vas a tener que irlas abordando poco a poco. Porque a veces uno se casa con ese ideal de que va todo el pasado de mi esposo y de mi esposa, viceversa, no va a influenciar. Uno tiene que saber todo el contexto de la persona, de la familia, sus creencias, sus principios. Todos tenemos principios, ¿verdad? Todos tenemos valores, pero resulta que el valor que a mí más me prima, un ejemplo, porque a veces los conflictos en el matrimonio es por la diferencia de valores. Todos tenemos valores, pero hay valores que priman, ¿ya? Hay valores que priman. Quizá para mí un principio es ahorrar. Mi esposo es un hombre en cuyos valores, principios rige mucho quizá el que dice la verdad, el que es afectuoso, pero no es bueno para ahorrar. ¿Ya? No es bueno para ahorrar. Y todo eso, cuando tú estás enamorado, como que pasa. Pero cuando va pasando el tiempo, así él sea afectuoso, cariñoso y como sea, a mí me va a irritar ese principio que no tiene. ¿Sí? El que no coopere con el ahorro, con el presupuesto dentro de la casa, y ahí es donde uno dice, de amor no se vive, yo no voy a vivir de abrazo, y comienza el conflicto, aun cuando los dos tenemos valores, pero tenemos valores distintos, ¿sí? Ambos tenemos buenos valores, ambos tenemos buenos principios, pero hay que ajustar ciertas cosas y eso se ajusta en la relación, no evadiendo. Eso se ajusta en la relación. Entonces, cada matrimonio, todo lo que yo le estoy diciendo, yo necesito. Si usted no quiere salir igual que como usted entró, es necesario que lo que yo voy hablando, usted lo vaya aplicando y reflexionando de acuerdo a su vida. Porque esto hoy empieza, ¿sí? O voy a decirlo de otra forma, esto aquí no termina. Esto recién empieza cuando usted vaya a su casa con su esposo y su esposa. Su deber va a ser que todo lo que usted va a escuchar hoy en casa va a tener que conversarlo. Amén. Va a tener que dialogarlo. Y es preferible ajustar ciertas cosas cuando estamos de buenas que cuando estamos de malas.
El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a hacer los cambios que necesita nuestro matrimonio cuando estamos de buenas. Pero cuando estamos de malas, ahí sí nos acordamos de todos los defectos que yo quiero que mi esposo saque de su vida. Ahí sí me acuerdo de todos los defectos que tiene mi esposa, pero no es el momento. Cuando uno está peleado, conflictuado, cuando uno está con todo ese enojo encima, no es el mejor momento para conversar. De hecho, ahí no se conversa. Ahí se pelea, se discute y no se llega a un acuerdo. El matrimonio fue diseñado ya desde un modelo de relación. Escúcheme algo. Cuando sus hijos se casen, ¿qué modelo van a tener? Diga, el nuestro. Usted tiene a su esposa es el nuestro. Cuando sus hijos se casen, el modelo que van a tener será el de ustedes dos. ¿Sí? Ahora, nuestro matrimonio, el matrimonio ya viene diseñado con un modelo preexistente que está en la primera relación entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la primera relación preexistente desde la eternidad hasta la eternidad. Antes que nosotros viniésemos a existencia, es como que tus hijos están ahora, pero antes que tus hijos estuvieron ustedes dos, ¿cierto? Y antes de que mi esposo y yo estemos en relación en matrimonio, el modelo con el que Dios diseñó nuestro matrimonio está diseñado de acuerdo al modelo de relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo quiero explicarle esto para que usted entienda el resto. Porque así como tú estás diseñando, lo que tú estás haciendo ahorita es rediseñar, es como reformular. Bueno, vamos a ver qué hay que corregir. Y ese modelo va a quedar plasmado para tus hijos. ¿Sí? Ese modelo va a quedar plasmado para tus hijos. Estamos nosotros diseñados como relación ya desde ese modelo de relación preexistente entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas con funciones distintas, con atributos distintos, pero que son uno al momento en que se emprende algo. Se vuelven uno cuando tienen que hacer algo. Trabajan en el poder del acuerdo. ¿Sí? Tú y tu esposa pueden ser muy distintos, pero si ustedes se ponen de acuerdo, dice la Biblia, con cualquier cosa, aquí en la tierra, cójale la mano a su esposo o su esposa. Cuando tú dices, mira, mi amor, los negocios no nos están saliendo, tú decides comenzar a criticar, pero antes tú eras buena en los negocios, sí, o tú antes me apoyabas más con los niños, no, pero tú antes, y comienza. Pero cuando tú dejas las diferencias y te pones de acuerdo en cualquier cosa que tú emprendas, eso va a ser un éxito. Y ahí operas desde el modelo preexistente de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, se pusieron de acuerdo. No es que uno dijo, no es tiempo de tener un hijo, no es tiempo. No, se pusieron de acuerdo. Cuando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo deciden crear el universo, o sea, lo que yo te quiero decir es que cuando tú te pongas de acuerdo con ese hombre y con esa mujer, de cualquier cosa que tú quieras lograr aquí en la tierra, lo vas a lograr si te pones de acuerdo. No necesita tu esposo ser igual que tú. No necesita tu esposa ser, es que si él fuera como yo, ¿cómo sería tu casa? ¿Cómo sería mi casa, Dios bendito, si mi esposo fuera como yo? No lo quiero ni pensar. ¿Ya? Pero ¿cómo sería mi hogar si quizás yo fuera como él? ¿Sabe qué es unidad? Unidad es que no se puede ver el uno sin el otro. Eso es unidad. Unidad es que yo no me puedo ver sin él. Es como la Biblia. La Biblia es un solo libro, es una sola palabra.
Ay, que esto de acá es solo del antiguo. No, esto es del nuevo. No, el antiguo no se puede ver separado del nuevo, ni el nuevo se puede ver separado del antiguo.